Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por unirse a nosotros en este programa de nuestro ministerio Secrets Unsealed Zoom TV. Estamos en medio de una serie que se titula Cambiaron la verdad por la mentira. Es una serie que se basa sobre Romanos, el capítulo 1 y los versículos 18 al 32, a donde el apóstol Pablo está describiendo la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, yo estoy seguro de que ustedes pueden mirar hoy al mundo y ver cómo se están cumpliendo estas señales que menciona el apóstol Pablo patentemente en nuestro medio ahora en nuestra propia vida. No cabe duda que el Señor Jesucristo está muy pronto a venir al observar las señales que están ocurriendo aquí en este planeta. Ahora, la vez pasada estábamos hablando sobre la señal que dio Dios, la señal del Creador, la señal del Redentor y la señal del futuro restaurador. Antes de continuar nuestro estudio, queremos pedir la bendición del Señor. Padre, al abrir tu palabra, quita de nuestro corazón cualquier obstáculo, quita cualquier idea preconcebida, cualquier prejuicio, para que podamos escuchar tu voz y podamos ser obedientes a ti. Te ruego, Señor, que estés con cada persona que está viendo este programa. Habla a su conciencia como a la mía. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Solo un repaso de lo que estudiamos la vez pasada. Estudiamos en cuanto a el sábado como señal de la creación, como señal de la redención y como señal de la futura restauración cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Solamente un breve repaso. El Señor Jesucristo trabajó 6 días en la creación, luego reposó el séptimo y dio al hombre el sábado como señal del Creador. Luego Jesús tuvo que redimirnos y nos redimió por su vida perfecta y por su muerte en la cruz. El 6º día, cuando Jesús murió, dijo como últimas palabras, consumado es decir, terminé la obra de recreación, es decir, la obra de redención. Y entonces Jesús reposó en el sepulcro el 7º día sábado. Y luego vimos que en la restauración, Jesús nuevamente recreará el planeta en 6 días. Y luego el 7º día iremos para adorar delante del Señor, para recordar a nuestro maravilloso Creador. Es decir, Jesús cesará de sus obras de recreación. Así que el sábado es señal del Creador, es señal del Redentor y es señal del futuro restaurador. Entonces, ¿qué es el sábado? ¿Cómo debemos guardarlo? Es el día para suspender nuestra rutina semanal. Es un día para adorar, un día para ir a la iglesia, un día para cantar himnos, un día para orar, un día para estudiar la palabra, para disfrutar de la naturaleza, para visitar a los enfermos, para ayudar a los pobres, para pasar con la familia y para darle un bien merecido día de descanso a los que tan duro trabajan durante los 6 días de la semana. Es verdaderamente un reposo divino para la inquietud humana. Sin embargo, como hemos visto, el día correcto no es el día domingo, el día correcto para guardar es el sábado. Ahora, vamos a notar una cita del Papa Francisco. Esta cita es muy interesante porque el Papa dice que el día para cumplir todos estos asuntos es el domingo, no el sábado. Noten lo que escribió en su famosa encíclica Laudato Si, párrafo 237. El domingo, al igual que el sábado judío, dicho sea de paso, no existe tal cosa como sábado judío, nunca aparece la expresión en la Biblia. El domingo, al igual que el sábado judío,
está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Mis queridos amigos, el Dios creó el sábado con ese propósito, el séptimo día sábado, no el domingo. Hacer del domingo el día de reposo es una tradición humana, no está de acuerdo a la santa palabra de Dios. Ahora quiero leerles una cita un tanto larga de los escritos de Elena White. Ella entendió que el sábado tiene 3 dimensiones: creación, redención y recreación. Esta cita es muy interesante y viene de la matutina Ser semejante a Jesús, página 158. Escuchen cómo ella entendió las 3 etapas del sábado como señal del Creador, el Redentor y el futuro restaurador. Dice así: al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que fíjense, el Padre y el Hijo descansaron el día sábado después de su obra de creación y todo el universo descansó y se glorió en la hermosa escena de la creación que había hecho Dios. Pero ahora la hermana White hace transición de la creación a la redención, a cuando Jesús está en el sepulcro. Sigue la cita. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo, que es lo que Dios quería en la tierra también, si hubieran aceptado las palabras de Jesús. Sigue. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca, ahora viene la tercera dimensión, cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en la alabanza, mientras de día de reposo en día de reposo, las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Fíjense que ella entendió. La hermana White fue muy interesante. Ella tuvo tan solo 2 años y medio de educación primaria y sin embargo llegó a ser la mensajera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribiendo más de 100,000 páginas. Tiene una profundidad teológica excepcional y aquí ella demuestra esa profundidad teológica cuando habla del sábado y cómo Cristo y el Padre descansaron de la obra de la creación el sábado. Luego menciona a Jesús reposando en el sepulcro en honor a la redención. Y luego lo que será el sábado, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, todavía el sábado será un día de reposo y de regocijo. Ahora quiero leer Apocalipsis 22 y el versículo 2. Apocalipsis 22 y el versículo 2. Ustedes notarán que Isaías, el capítulo 66, no solo dice que los salvos irán a adorar delante de Dios de sábado en sábado, sino también dice que irán a adorar delante de Dios de mes en mes. Bueno, sabemos por qué vamos a ir el sábado. Porque el sábado es el día que conmemora la nueva creación. Es un día de reposo para entrar al reposo del recreador, por así decirlo. Pero, ¿por qué vamos a ir a adorar delante del Señor mensualmente, de mes en mes? ¿Cuál será el motivo?
Bueno, vamos a leer Apocalipsis 22 y el versículo 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, en la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol. Ahora paremos un momentico allí, necesito hacer algunos comentarios. Noten que dice que el árbol está en un lado y en otro lado del río. Entonces dice, bueno, tiene que ser entonces dos árboles, no un árbol. No, Elena White dice que eran dos troncos y los dos troncos, las ramas se unían en medio del río. Así que dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, es interesante que Elena White, cuando da esta cita, ella dice que cada árbol da su fruto. Da la impresión de que es más que un árbol, pero sabemos que son dos troncos que se unen encima del río formando como un arco. Ahora, ¿por qué iremos nosotros de mes en mes? Dice, para comer del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué es necesario comer del árbol de la vida? Yo tengo una serie que grabé hace un tiempo sobre el estado de los muertos. Y el primer tema en esa serie es sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el huerto de Edén. Adán y Eva tenían que continuar comiendo del árbol para continuar viviendo. Es decir, Dios no los hizo inmortales. Su inmortalidad era contingente. Tenían que comer del árbol regularmente. Y yo creo que no es exageración ni debe sorprendernos que haya sido cada mes que tenían que comer del árbol, porque aquí dice que los redimidos van a comer del árbol de la vida cada mes. Pero sea como sea, ellos tenían que ir y comer regularmente del árbol de la vida. ¿Por qué tenían que comer regularmente del árbol de la vida? La razón es muy sencilla. Ellos en sí mismos no tenían inmortalidad. Ellos dependían del árbol de la vida para continuar viviendo. Era como un cargador de batería. Nosotros tenemos para nuestra computadora, tenemos que enchufarla para que se cargue la batería. Pues Adán y Eva y sus descendientes, sus descendientes no, porque ellos surgieron después del pecado, pero Adán y Eva tenían que continuar comiendo del árbol para continuar viviendo. No era sencillamente que tenían inmortalidad y ya iban a ser inmortales por la eternidad. Lo hubieran sido si hubieran sido obedientes a Dios. Es decir, tenían que continuar comiendo del árbol. Y en la vida futura nosotros también tendremos que comer del árbol de la vida regularmente. Dice que de mes en mes. Ahora es muy interesante que el Papa Juan Pablo II, en su famosa carta pastoral Dies Domini, que es sobre el Día del Señor, en el párrafo número 84, declaró que en la vida venidera observaremos un eterno domingo, insinuando así de que no va a haber días, ni meses, ni años, sino que vamos a observar un eterno domingo. En el párrafo 84, esto es lo que dice: de domingo en domingo, iluminada por Cristo, avanza hacia el domingo interminable de la Jerusalén celestial, que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. Y lo que él dice aquí es que no va a haber tarde ni mañana, no va a haber meses, no van a haber años, porque aquí dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios es muy grande dentro de la ciudad. Ahora, el asunto es que tenemos que leer con cuidado esta cita, porque si no la leemos con cuidado, podríamos llevarnos esa impresión de que vamos a vivir en un eterno domingo. Pero ya vimos en nuestro tema anterior
que no es el domingo el día que vamos a guardar, sino que vamos a guardar el día sábado. Ahora, quiero leer Apocalipsis 21-23, que es el versículo que cita Juan Pablo II, y vamos a leerlo con cuidado. Dice: la ciudad no tiene necesidad de que brillen en ella el sol y la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice, la ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna. Ahora yo les pregunto, ¿dice el texto que no hay sol ni luna? Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que en la ciudad no hay sol ni hay luna. No dice que en el resto de la tierra no hay sol ni luna. Dice en la ciudad no hay sol ni luna, porque la gloria de Dios es muy grande en la ciudad. No son necesarios el sol ni la luna. Además de eso, el texto dice que no hay necesidad. No dice que no hay, sino que no son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Bueno, vamos a dar una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen una linterna. Ustedes están caminando por la calle, nosotros vivimos aquí en Fresno, donde desde el mes de mayo hasta el mes de octubre impera un sol resplandeciente, con un calor muy grande, un calor seco, desértico, pero igual mucho calor. Y quiero que se imaginen que yo estoy en el centro de la ciudad de Fresno y tengo una linterna y la linterna está prendida y yo estoy brillando la linterna en el suelo mientras camino a mediodía en el centro de Fresno. ¿Qué va a pensar la gente? La gente va a decir, este hombre está loco. ¿Para qué tiene prendida la linterna? Si ni siquiera se ve la luz de la linterna. Yo pregunto, ¿por qué no se ve la luz de la linterna? Porque la gloria del sol opaca la luz de la linterna. Lo mismo sucede en la ciudad. En la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios opaca la luz del sol y de la luna. No significa por eso que no se necesite el sol y la luna en otros lugares de la tierra cuando es de día y cuando es de noche. Así que hay que leer este texto con cuidado. Saben que a mí me gusta leer un pasaje paralelo o un texto paralelo que se encuentra en Isaías 24 y el versículo 23. Isaías 24 y el versículo 23. Me gusta la forma como lo expresó el profeta Isaías. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. No dice que el sol va a desaparecer y la luna va a desaparecer. Dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que la encíclica o la carta pastoral mejor de Juan Pablo II no está correcta, porque está hablando estrictamente de la ciudad, no está hablando de todo el planeta Tierra. Ahora quiero volver otra vez a Romanos, el capítulo 1, y quiero que notemos una frase que quiero ampliar un poquito ahora. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer allí un lugar muy especial que vamos a ampliar ahora. Recuerden que estamos estudiando Romanos el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 24. Dice 3 veces una frase muy interesante que recalcamos en un tema anterior. Dice, por lo cual también Dios los entregó
3 veces se usa esa expresión, Dios los entregó. ¿Qué significa eso, que Dios los entregó? Es una expresión terrible, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Cuando Dios entrega a una persona, es porque Dios dice, ese está más allá del alcance de la misericordia. Lo voy a entregar a lo que hace. Terrible. Es decir, ya no hay remedio para esa persona. Aquí, en el libro de los Romanos, dice 3 veces, con orden ascendente de maldad, que Dios entrega a los impíos. No quisieron reconocer a Dios, no le dieron gracias, no glorificaron a Dios, no temieron a Dios, tuvieron abundante evidencia del poder y de la grandeza de Dios, pero quisieron vivir como si no hubiera Dios. Inclusive había esas personas que no practicaban esas cosas, pero consentían en los que las practicaban. Esa es la clase de persona a quienes Dios entrega según esto. Quiero que leamos un pasaje de 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 9 al 12. Está hablando de la aparición final de lo que se conoce como el anticristo. La aparición final de Satanás, quien va a falsificar la segunda venida de Jesús. Se va a hacer pasar por Cristo, Satanás. Vamos a leer este pasaje. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se van a perder? ¿Por qué es que se van a perder? Aquí dice lo siguiente: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad. Eso es cambiar la verdad por el error, la verdad por la mentira, como dice en Romanos el capítulo 1. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, en el instante debemos nosotros obedecer lo que Dios dice sin cuestionar, sin reservas. Debemos obedecer lo que Dios nos dice. Sigue el pasaje. En el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjense, dice aquí, se pierden, no recibieron el amor de la verdad y por esa razón Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, posiblemente tengan problemas con eso y digan que Dios manda operación de error a esa gente. ¿Acaso Dios le manda errores a la gente? No. Lo que quiere decir es que en la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Él, aunque Él no lo hizo. El libro de Job es el ejemplo clásico de esto. El libro de Job nos dice en sus comienzos que hubo una conversación en el cielo y Satanás le dijo a Dios, mira, Job te sirve a ti porque tú lo tratas bien, porque tú prosperas y bendices toda la obra de sus manos. Pero si tú me permitieras tocarlo, él te blasfemaría en tu rostro, te rechazaría, dejaría de ser tu seguidor. Y en la conversación celestial, Dios le dijo, pruébalo, yo dejo que lo pruebes. Y pasó 2 veces que Dios permitió que le quitara todo y luego permitió inclusive que lo atacara a él con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Y luego salió Satanás de la presencia del Señor y le quitó todo a Job, el apoyo de su esposa, el apoyo de sus amigos, todas sus posesiones, todos sus hijos murieron, perdió la salud, perdió el apoyo y la admiración de las naciones. Mejor dicho, quedó en la calle, quedó enfermo además. ¿Quién le causó todo eso a Job? ¿Fue Dios?
No, no fue Dios. Dios permitió que Satanás lo hiciera porque Dios conocía el carácter de Job. Él sabía que Job iba a permanecer fiel a él y permitió que Satanás lo probara al extremo. Dios lo permitió. Hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, era un hombre muy desobediente, el primer rey de Israel. Es decir, que todo lo que Dios decía, él hacía lo contrario, lo desobedecía, hasta que finalmente estuvo más allá del alcance de la gracia de Dios. Dios hubiera querido seguir trabajando con él, pero no podía, porque había rechazado la verdad tantas veces que se había cauterizado su conciencia. Y por esa razón Dios lo entregó y empezó a ser atormentado por un demonio. Y se endemonió tanto que 2 veces tiró su jabalina para clavar a David y aún para clavar a su propio hijo Jonatán a la pared con su lanza. Así de terrible estaba poseído por el demonio. Pero ¿por qué fue poseído por el demonio? Sencillamente porque rechazó la verdad, prefirió el error. Y eso es lo que va a pasar ahora al final de la historia. Al final de la historia se va a cauterizar la conciencia de los seres humanos, porque no recibieron el amor a la verdad. Por lo tanto, Dios va a quitar su mano protectora y los va a entregar a la vida que ellos quieren vivir, una vida que quieren vivir sin tener la presencia de Dios en sus vidas. Finalmente la persona llega a un momento en su vida a donde no siente los impulsos del Espíritu Santo. Ha cauterizado su conciencia, ha ido demasiado lejos. Y ustedes saben cómo terminó la vida del rey Saúl. El rey Saúl se suicidó, según dice la Biblia. Ya no tenía razón para vivir. Eso es lo que significa aquí el versículo 11, cuando dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean que la mentira. Ahora imagínense la relación con Romanos, el capítulo 1. Romanos 1, el tema que estamos tratando, se titula, prefirieron aceptar el error o la mentira en lugar de la verdad. Este pasaje está diciendo lo mismo. Dice aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, escuchen esto, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué triste. Y el mundo está llegando a esa conclusión. El mundo está en el punto donde la gente no tiene respeto a Dios, no le da gloria a Dios. Quiere vivir su vida como si no hubiese Dios. Quieren que Dios les permita vivir su vida sin interferencia. Y llega un punto donde la conciencia está tan endurecida que aunque Dios trabaje con ellos, en ninguna manera puede alcanzarlos. Por eso tenemos que ser como Samuel. Cuando decimos, habla Señor, que tu siervo oye. Ahora, quiero leerles una cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 96. Mis amigos y hermanos, la verdad no es complicada. Dios hace su verdad clara. Es fácil de obedecer y es clara para saber qué obedecer. Esta cita es poderosa. Primeros Escritos, página 96. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. El error es tan tortuoso y enredado que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma más torcida. Hemos visto entonces que el rechazo del Dios creador lleva a la falsa adoración, a la idolatría y a la inmoralidad. Dios dio el sábado semanal para recordarle al hombre que Dios es nuestro creador y le debemos tan solo
a Él nuestra adoración y debemos vivir vidas moralmente rectas en honor a Él. Ahora, antes de concluir, tengo que hablarle a los miembros de mi propia iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista, que el Señor nos ha dado a nosotros un maravilloso mensaje que en gran medida ha sido apagado? Inclusive en muchos lugares no se quiere que se hable precisamente de esto. Me refiero a los mensajes de los tres ángeles. Vamos a leer Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 es la razón de nuestro existir. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que dicen, bueno, nuestro mensaje y nuestra misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles? ¿Conocen ustedes alguna iglesia en el mundo fuera de la iglesia adventista que dice que su razón de existir es proclamar los mensajes de los tres ángeles? Yo no conozco ninguna iglesia que diga eso. Solo la iglesia adventista cree que Dios levantó esta iglesia con ese propósito, para proclamar los mensajes de los tres ángeles, de los cuales vamos a leer ahora el primero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que es un mensaje global, es un mensaje mundial este mensaje que tenemos aquí. ¿Y qué dice este ángel poderoso? ¿Qué dice a gran voz? Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos amigos, en estos versículos encontramos varias ideas afines con Romanos el capítulo 1. Dice en Romanos 1, no temieron a Dios, no glorificaron a Dios, no creían que Dios iba a venir en juicio, no adoraron a Dios. Es decir, el mensaje del primer ángel es el antídoto para lo que dice Romanos el capítulo 1. La misión de la iglesia adventista del séptimo día es alcanzar al mundo con este maravilloso mensaje que traerá gozo, paz y felicidad a la vida. Ahora, cuando este texto dice que debemos temer a Dios, no significa que debemos tenerle miedo. La Biblia dice que debemos temer a nuestros padres. Pues no significa que tenemos que tener terror a nuestros padres. Significa debemos tenerles un intenso respeto. Es como cuando Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. La mano le detuvo, el ángel le detuvo la mano donde le iba a clavar el cuchillo al hijo y le dijo, ya no, ahora sé que temes a Dios. Es decir, respetas a Dios, obedeces a Dios. Así que el llamado a temer a Dios significa ser obediente a Dios, tenerle un profundo respeto. Darle gloria significa lo glorificamos porque Él es el Creador, porque Él es el Redentor, porque Él es el futuro restaurador, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos viene de la mano de Él. Le tributamos honra y gloria reflejando su carácter en nuestra vida. ¿Y qué significa adorar al Creador? Pues obviamente esto nos trae al mensaje del sábado. ¿Notaron ustedes allí en ese pasaje de Romanos 1, dice que honraron a la criatura antes que al Creador? Nuevamente la conexión con el mensaje del primer ángel. Romanos 1 describe el problema y Apocalipsis 14, 6 y 7 describe el antídoto del problema. Yo le doy gracias a Dios que inmediatamente antes de que tengamos la descripción en Romanos 1, 18, tenemos lo que dice Romanos el capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Fíjense qué consuelo nos da Dios antes de empezar este largo catálogo de pecados terribles que se estaban cometiendo en el Imperio Romano y que además van a caracterizar al mundo justo antes de la segunda venida.
Dice allí en Romanos 1 y empezando en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio no solo perdona, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia vidas. Después de referirse del Evangelio eterno, encontramos que se da la orden en el mensaje del primer ángel de temer a Dios, de darle gloria, de adorar al Creador, porque estamos en la hora del juicio. Si hubo algún tiempo cuando la iglesia y el mundo necesita escuchar los mensajes de los tres ángeles, es hoy. El mandato de temer a Dios, de darle gloria a Él y de adorarlo, porque estamos en la hora del juicio. El llamado para salir de Babilonia, el llamado para no adorar la bestia y su imagen en el mensaje del tercer ángel es un mensaje de urgente necesidad. La condición del mundo exige que prediquemos la verdad para este tiempo, o lo que la hermana White llamó la verdad presente. Elena White explicó por qué es que existe nuestra iglesia. ¿Por qué existe la iglesia adventista del séptimo día? Voy a leer una cita que viene del tomo 9 de los Testimonios, la página 19. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Paremos un momento allí. Vamos a hacer algunos comentarios. Dice que los adventistas del séptimo día han sido colocados en este mundo por dos razones. Centinelas. ¿Qué es un centinela? Un centinela es un guardia, uno que cuida para que no entre el enemigo. ¿Y qué es un transmisor de luz? Es una persona que imparte la luz. No solamente debemos defender la verdad en la iglesia, sino que debemos predicar y transmitir la luz. Sigue la cita. A ellos, a los adventistas del séptimo día, ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos, sobre los adventistas del séptimo día, resplandece una luz maravillosa de la palabra de Dios. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada. ¿Y cuál es esa obra de gran importancia? Sigue diciendo, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No deben permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Entonces yo les pregunto, ¿por qué razón es que Dios ha escogido a la iglesia adventista? Ella dice, no hay ninguna otra razón sino proclamar los mensajes de los tres ángeles. Lamentablemente, muchas veces, aún en mi propia iglesia, se enfatiza solo la primera parte del mensaje del primer ángel. Viene el ángel con el evangelio eterno para todo el mundo. Pero son tres mensajes. Y el primer mensaje luego tiene tres imperativos. Teme a Dios, dale gloria, adora al Creador. Un imperativo es un mandato basado en el evangelio eterno. Es decir, todas estas cosas de temer a Dios, darle gloria a Dios y adorar a Dios no ganan la salvación, pero son una demostración de que hemos recibido el evangelio en nuestra vida. Y luego el mensaje del segundo ángel, llamando a los infieles que salgan de Babilonia. Posiblemente inclusive algunos de los que se describen en Romanos el capítulo 1, llamándolos, acepte los mensajes de los tres ángeles, que son el antídoto de lo que tenemos en Romanos el capítulo 1. No te pierdas, Dios quiere salvarte. Y luego entonces el mensaje del tercer ángel, que también hay que proclamarlo. El mensaje del tercer ángel dice, si no temes a Dios y le das gloria y lo adoras, entonces vas a quedar en Babilonia.
Y si quedas en Babilonia y no sales, que es el mensaje del segundo ángel, entonces vas a recibir la marca de la bestia, y los que reciben la marca de la bestia quedan eternamente perdidos. Este es un asunto de vida o muerte. Tenemos entonces que entender qué es la marca de la bestia, qué es el sello de Dios, quién es la bestia, quién es el falso profeta. Tenemos que conocer todas estas cosas porque incumben nuestra salvación. No porque nos salvamos a través de eso, sino porque cuando aceptamos a Jesús y somos transformados por su gracia, todo esto vendrá como fruto o como resultado. Quiero leerles otra cita muy interesante. Esta se encuentra en el tomo 8 de los Testimonios, página 258. Es una cita solemne. Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no está hablando de personas en la iglesia, está hablando de la iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser pesada en las balanzas del santuario. Cada individuo va a ser pesado en las balanzas del santuario, dicho sea de paso. Pero aquí dice que la iglesia como iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Ahora escuchen, será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que haya recibido. No hay iglesia en este mundo que haya recibido más luz y más bendiciones que nuestra querida iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La hermana White dice que son privilegios y ventajas que ha recibido esta iglesia por encima de todas las demás iglesias. Y eso no lo digo con arrogancia, no es porque seamos mejores, ni más inteligentes, ni los favoritos de Dios, sino porque tenemos un mensaje que no tiene ninguna otra iglesia. Sigue diciendo, ahora viene el sí condicional. Sí, su experiencia espiritual. ¿La experiencia espiritual de quién? La experiencia espiritual de los adventistas del séptimo día. Así comenzó la cita. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo a un costo infinito le confirió, si, otra vez un sí condicional, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió. ¿Y cuál es esa obra? La predicación de los mensajes de los tres ángeles. Nuevamente dice, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella. ¿Contra quién? Contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice aquí. Contra ella la sentencia, hallada falta, será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron dadas. Cada entidad que Dios ha escogido, la ha escogido con un propósito o con un fin, para cumplir una misión y para preservar el mensaje. Lo que es aterrador en esta cita es que las palabras que se usan son las mismas palabras que se usan en el mensaje sobre la caída de Babilonia. Porque dice, ha de ser pesada en balanzas del santuario. Y se usan las palabras hallada falta. Nunca diría que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia. Pero la profecía nos dice claramente que debemos cumplir nuestra misión. Porque la iglesia será pesada en la balanza del santuario y a base de las ventajas que ha recibido, la iglesia será ya la falta o terminará en el reino. Quiero terminar leyendo una cita que se encuentra en la matutina Exaltad a Jesús, página 231. Los que dependen de su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el premio. Voy a repetir otra vez eso. Los que dependen de su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el premio. Ahora escuchen la terminología. Serán pesados en las balanzas del santuario y serán hallados faltos. Y digo esto con solemnidad.
para que nuestra iglesia vuelva al camino que Dios quiere que siga, particularmente en los países que se llaman desarrollados. Dios no escoge a ningún individuo, ninguna institución, ninguna nación y ninguna iglesia incondicionalmente e irrevocablemente. Dios siempre llama con condiciones. Dios dice, si cumples tu misión, entonces sigue adelante, pero si no cumples la misión, de alguna manera yo voy a cumplir esa misión. Si hubo una vez cuando el mensaje de nuestra iglesia debe proclamarse desde los techos con un megáfono, es ahora, cuando el mundo está alcanzando la condición en que se encontraba el mundo en los días del apóstol Pablo. La descripción lóbrega y triste de Romanos el capítulo 1. Es tiempo de que nos despertemos de nuestro letargo, que nos despertemos de nuestra tibieza laudicense y que le pidamos al Señor que nos dé su poder, que nos dé la habilidad de proclamar su mensaje de cualquier forma conforme a los dones y los talentos que nos ha dado, proclamar el mensaje para este tiempo. Ahora repito que esta serie se titula Cambiaron la verdad por la mentira. Ahora, volvamos otra vez al tema con que comenzamos este tema específico de hoy. Estábamos hablando sobre la observancia del séptimo día sábado. En realidad, Dios nunca ha cambiado ese día. El día de reposo es el séptimo día de la semana, es el día sábado. En Daniel capítulo 7 tenemos una profecía en cadena. Solamente le voy a mencionar la secuencia de reinos porque no disponemos de tiempo para trazar más detalles. Si ustedes están más interesados en esto, pueden venir a nuestra página, pueden bajar nuestra aplicación y ahí encuentran una serie que se titula La Gran Cadena Profética. Les recomiendo que vean esa serie, La Gran Cadena Profética, a donde desmenuzo los detalles de este texto que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Ahí tenemos un león, representa el reino de Babilonia. Luego tenemos un oso, el oso representa el reino de Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo que representa el reino griego. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón que tiene dientes de hierro, pisotea todo lo que consigue por su camino. Eso representa el Imperio Romano. Y luego a ese dragón, después de gobernar por un tiempo, le salen 10 cuernos. Y es exactamente lo que ocurrió en la historia. El Imperio Romano se dividió en varios reinos cuando las invasiones de las tribus bárbaras que vinieron del norte del imperio se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano. Y luego después que le salen los 10 cuernos, en medio de esos 10 se levanta un cuerno pequeño. Ahora notemos la cronología. Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Medo-Persia, el oso, gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Luego el reino griego, el leopardo, gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. En esa fecha se levantó el Imperio Romano, que gobernó hasta el año 476 después de Cristo. Y luego entonces Roma, el Imperio Romano, se dividió en 10 reinos entre el año 476 y el año 538. Y luego, después del año 538, se levanta ese cuerno pequeño del cual habla Daniel el capítulo 7. Dice que el cuerno pequeño, Daniel 7:25, iba a hablar palabras grandes contra el Altísimo, que iba a pensar en cambiar la ley de Dios y que iba a perseguir a los santos de Dios e iba a gobernar por tiempos, la mitad de un tiempo, es decir,
un periodo de 1260 días y en las profecías días son años. ¿Cuándo esperaríamos entonces que ese cuerno pequeño se iba a levantar para tratar de cambiar la ley de Dios? Porque nadie cambia la ley de Dios. ¿Cuándo se iba a levantar ese poder? ¿Durante Babilonia? No. ¿Durante Medo-Persia? Tampoco. ¿Durante Grecia? No. ¿Durante el Imperio Romano? No. Después de dividirse el Imperio Romano en el año 538, se levantó un poder, Roma papal. Y ustedes pueden leer página tras página tras página y van a encontrar en los escritos de los eruditos de la Iglesia Católica, ellos dicen, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Y dicen que Cristo les dio la autoridad, pero en ninguna parte de la Biblia dice que les dio la autoridad. Dicen ellos, cambiamos el sábado al domingo. Y en algunos lugares dicen, alteramos el día de reposo del sábado al domingo. Es decir, que no solo la profecía dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos y la ley de Dios, sino que la historia demuestra qué poder fue ese. Roma papal no tiene ninguna vergüenza en decir, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Pero ¿saben lo que es irónico? Si ustedes van a la Biblia católica, van a encontrar el cuarto mandamiento tal cual se encuentra en las Biblias protestantes. Encontramos en el cuarto mandamiento en la Biblia católica, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Dice lo mismo que encontramos en las Biblias protestantes. Pero en los catecismos se enseña que la iglesia cambió el día del sábado al domingo. Ahora la pregunta clave es, ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer el catecismo que fue preparado y escrito por la iglesia? ¿O vamos a creer en lo que dice el cuarto mandamiento de la misma Biblia católica de que el séptimo día es el día sábado del Señor Jehová? Yo no tengo ningún problema en tomar esa decisión. Mi decisión es obedecer a Dios y guardar su santo día sábado. Porque la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos dicen que guardar el sábado es legalista, que la gente se siente obligada a guardar el sábado como día de reposo. Pero no es así. En realidad es un deleite pasar todo el día sábado con nuestro querido Jesús, quien creó a nuestros primeros padres, de donde venimos nosotros, quien cuando pecamos nos redimió por su vida y por su muerte y nos restaurará para vivir con Él por la eternidad. ¡Qué privilegio pasar todo el día sábado con Él! Suspender todo lo nuestro para concentrarnos solamente en la grandeza, en el poder y la belleza de nuestro querido Creador, Cristo Jesús. Yo creo que todos necesitamos un día a la semana para suspender toda la tensión que tenemos durante la semana, para disfrutar de paz y gozo, reunirnos con hermanos y hermanas en las iglesias, disfrutar de un bien merecido reposo al final de la semana. Así que al concluir este tema específicamente, quiero hacer la invitación a aquellos que están viendo este programa, hagan su investigación, busquen en la historia, busquen en la Sagrada Escritura para ver si lo que yo he enseñado está en armonía con la Biblia. Busquen todos los versículos. Esto estará disponible en YouTube. Yo no tengo duda alguna de que el sábado es el día que Dios estableció para que pasemos un día de gozo, felicidad, un día de paz con nuestras familias, con Dios, con nuestros semejantes, adorando al Dios del cielo y la tierra y disfrutando de su presencia. Es mi esperanza que esa sea la experiencia de todos los que están viendo este programa. Que Dios les bendiga y les guarde y que esta sea en verdad su propia experiencia.